nosotros tenemos un propósito en la vida. Nosotros no somos cualquier persona, decía qué él. interesante. Entonces, él se refería a que teníamos una identidad cultural diferente, hablábamos otro idioma, éramos de una comunidad que había históricamente tenido algunos procesos culturales importantes. Entonces, decía así, Maipi kashpapash, Kanguna Kanata Nakunganacho Kangichi. O sea, donde quiera que estés, tienes que ser lo que eres. No fui a trabajar, fui de voluntaria. A la CONAIE. A la CONAIE. Qué interesante. Estuve de voluntaria, creo que como, no sé si medio año, 8 meses más o menos, y ya después me quedé trabajando. ¿Qué tal ahí. esa experiencia? Yo siempre digo que esa experiencia de estar dentro del movimiento indígena, de la CONAIE, de las organizaciones, es mi maestría, mi PhD, mi doctorado. Una buena escuela. Porque ese es aprender de la vida, de la diversidad, de las comunidades. Y por otro lado, creo que para la participación política, para mí, sí falta que los partidos políticos, incluidos los nuestros, por supuesto, tomen decisiones de candidaturas que sí respondan a liderazgos, no solo de la persona que sabe dar buenos discursos, sino de las personas que están capacitadas y que son personas honestas, que son personas comprometidas, que son personas transparentes, que sí pueden. Y las hay. Y sí hay. Por supuesto. Sí hay. Justamente esos son los que no están mucho en las políticas partidistas, eso es lo malo. Claro. Yo creo que hay dentro de las organizaciones también como pequeñas, digamos que argollas. No, y está bien, hay que decirlo. Sí. Entonces, que cuando tú quieres entrar a algún espacio o quieres aportar de alguna manera, sienten un recelo, sienten que vas a quitar un espacio, sienten que vas a robar algo, que entonces. ¿Has sentido eso alguna vez? Sí. Okay. Entonces, por lo menos darle una oportunidad a esa persona para que demuestre que, o sea, que sí quiere colaborar, que sí quiere aportar. Claro. Y si no es así, pues claro, ahí sí ya puedes decir, no, muchas gracias. Pero también los jóvenes hagan la conscripción, como decimos. Y por otro lado, claro, está la contraparte de los jóvenes que tampoco quieren saber nada de los mayores. O ya quieren ir de presidentes de la organización. No hacen su camino, claro. Sino que ya de la universidad quieren ser ya presidentes. Ya Entonces, me acuerdo que una anécdota bien chévere que fue en el levantamiento, no sé si del 94. Ya. Que estaban igual las carreteras cerradas y todo, ya estábamos nosotros en el canal. Bueno, no, debe haber sido más después. Pero íbamos a hacer unas entrevistas y no dejaban pasar a nadie, a ningún canal. Ya. Solo nos dejaron pasar a nosotros. Qué interesante. Mira, ¿sí? Las cosas positivas. Claro, ¿no? Entonces era como, qué chévere que la gente nos mire diferentes. Pero no te decían prensa corrupta porque, bueno. Sin filtros con Marco, el podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, @Sin Filtros con Marco. Y recuerden, de lunes a lunes los estrenos de nuestros nuevos podcasts. Pero además quiero agradecer a Leo Clan porque nos apoya en la producción de este programa, a TV Puroa Canal 38 en señal abierta y una red de radios comunitarias, más lo que tiene que ver el apoyo de Taki TV, con más de 200,000 seguidores en distintas redes sociales, La Voz de Paquito con más de 300,000 seguidores y de la misma manera una red, en este caso de redes sociales comunitarias que retransmiten nuestro programa. Una vez dicho esto, pues quiero presentarles a una invitada muy especial el día de hoy. Ella es escritora, artista, videasta, traductora, gestora cultural, docente quichua y muchas otras cosas más. Pero como ustedes saben, aquí vamos a hablar sin filtros de su vida, conocerla mucho más, a pesar que mucho tiempo yo la miraba ya en canales nacionales y ya vamos a hablar sobre esa parte de su vida y muchas cosas más. Así es que bienvenida, doy la bienvenida a Yana Lucía Lema. Bienvenida, Yana. Yo Paichani, Caimancaya Chishkamanda, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes conversando un poco sobre la vida, la cotidianidad, las experiencias. Bueno,
Empecemos por el inicio. ¿De dónde es usted? Yo soy de Otavalo, ¿Ya? soy de la comunidad de Peguche. Mis padres también son de ahí. Bueno, ¿Ya? fueron, ya no están acá en ¿Usted nació ahí? estado. Yo nací aquí en Quito ¿Ya? porque mis papás migraron unos años antes Claro. por problemas Es familiares. la Aquí. dinámica, ¿no? Sí. Entonces, pero nunca perdimos ¿Ya? la relación con la comunidad. Siempre estábamos yendo, viniendo, yendo, viniendo. ¿Cada semana? Como no está lejos. Sí. Entonces, sí, cada semana, cada 15 días, cada mes, dependía. Pero estábamos siempre yendo y Entonces, viniendo. usted tenía una vida urbana y también una vida comunitaria. Empecemos ahí. Desde niña, ¿cómo fue su infancia, a pesar de ser alguien de comunidad, pero que ya estaba prácticamente, podemos decirle, radicada en Quito? ¿Cómo es para alguien que viene de comunidad o de una familia indígena aquí en Quito? ¿Cómo le fue a usted? La experiencia es diversa, digamos, Ajá. ¿no? En la escuela, en el ¿Estudió aquí en Quito? colegio, sí. ¿Qué escuela estuvo? Estuve en una escuela que se llama Junta Nacional de la Vivienda, ¿Ya? que es en San Carlos. ¿Ya? Después estuve en una escuela que se llama República de Panamá, que es por el ¿Ya? centro. ¿Ya? Lo que más recuerdo en esas épocas Ajá. es, bueno, mi papá siempre fue bastante tradicionalista, también muy protector, entonces nos iba ¿Ya? a retirar y nos iba a dejar a la escuela y Caramba, nos bien iba celoso. a retirar. Como éramos, Una somos hija tan algunos, guapa, somos entonces algunos. imagínense. Está bien. Entonces, pero había bastante racismo. Eso es una dinámica general. He tenido la posibilidad de tener muchos invitados, inclusive jóvenes, de ya también líderes, y el racismo continúa. Pero ¿cómo se expresaba en una escuela para Yo lo la que ciudad de Quito? recuerdo, por ejemplo, es que te quitaban la fachalina Para burlarse. para burlarse o para dejarle en otro lado, tirarle en otro lado. Sí. Eso es Ujú. una invasión a tu intimidad, pues, Claro. ¿no? Y lo otro es que también te alaban el pelo, así como tenías la Ajá. trenza, así el pelo largo. Claro. Y también era como que veían a nuestros padres y decían, ¿cómo así ellos son así? ¿Cómo se Ajá. visten así? ¿Cómo tú te vistes así? Lo que más se veía, ¿no? Ajá. Exteriormente, o sea, ¿por qué tienes esa blusa? ¿Por qué te pones estos trapos así? Ajá. Claro. Entonces, sí, o sea, eso recuerdo en la escuela. Pero eso es fácil al punto de un racismo, inclusive de decir, me incluyo, de decirte india, de decirte indio, como un tema despectivo, como un tema que eres menor, o sea, porque, bueno, el que te digan que tienes una vestimenta diferente es suave, pero a lo mejor contigo también pasaba eso cuando los niños Y yo creo te que más decían, en el colegio. ¿ya? Más en el colegio, claro, te decían longa, Ajá, te decían ajá, india, y te ya, decían cosas que yo digo, en esos momentos cuando uno es niño y cuando después es adolescente, uno como que todavía no se da cuenta ujú. de cuál es El impacto que puede tener el impacto que puede en tener tu vida, en tu en tu desarrollo. vida, Ajá. en tus Sí. emociones, en tu Ajá. psicología. Pero sí, o sea, el que te digan eso, el que te miren raro, el que cuando tus padres vienen a verte o vienen o te encuentran en la calle con tus papás, te vean raro, es como feo, ¿no? Te Claro. hace sentir mal y te quita seguridad. Ajá. Pero, claro, cuando eres adolescente mucho más, porque ahí estás en la búsqueda de tu Claro. identidad y todo. ¿Alguna vez renegaste cuando eras niña o adolescente el tema de ser indígena? A algunos les ha pasado. No, lo que a mí me pasaba era que yo me preguntaba a mí misma por qué se comportaban así, por Ajá, qué yo era diferente en ajá, cuanto a la vestimenta, en cuanto al idioma que ajá, hablaba también. Pero no encontraba la razón ajá, de por qué esas actitudes. ajá. Entonces, con el paso del tiempo, cuando ya estaba en el colegio, por ejemplo, estudiábamos mucho lo que es literatura, lo que es historia, lo que es geografía. ¿Siempre te gustó estas líneas? Sí, siempre me gustó. Ah, Economía, historia, geografía, me gustaba bastante. ya.
Entonces, también tuve muy buenos profesores, que estaba en el Colegio Luciano Andrade Marín, que también es en San Carlos. Entonces, ahí iba como descubriendo, ¿no es cierto?, a través de que los profesores te daban historia y decían, que la invasión, la conquista de América, los Los pueblos que españoles. existían aquí están en los museos y no sé qué. Pues entonces ya sabías En y el libro ibas descubriendo. ¿Qué libro te daban que estudies? ¿Te acuerdas? En realidad, no, el de la escuela sí me acuerdo, era el Nacho. El que todos Creo escuchan. sí, no, esa era Ese una. Te sí, preguntaba esto ese porque sí. ese Nacho es bien conocido. El Nacho, Creo que ese luego es ya cambiaron algunas inolvidable, cosas, pero sí, el Nacho, ¿no? Pero en el colegio no teníamos, porque yo estudié en un colegio experimental, entonces Ya, claro. había mucha Dinámica en dinámica de otras. cambio de Es claro. pedagogías, de cambio. Entonces no teníamos un libro específico, sino que Ya, los profesores ya. nos mandaban a estudiar tal artículo, tal libro, Claro. nos mandaban a la Ajá. biblioteca. En ese tiempo ¿Y qué todavía tal íbamos a la estudiante biblioteca. eras? Para las materias de humanidades, de sociales, era muy De buena. 20. Para matemáticas y física no era Sí, buena, no era tu no línea. era mi línea. Ya, pero Incluso en para, promedio, ¿cómo eras de estudiar? No sí, sí era importa, o sea, buena mira, esto es estudiante. sin filtros, así es que no es que todos sacan buenas Era notas, buena ¿no? estudiante, no Ya. era sobresaliente. Esa Eso definición me sí, queda muy ajá, bien. sí, Era sí. buena estudiante, no sobresaliente. Ok, pero en tu familia, ¿cuántos hermanos son? Somos 6, 6 hermanos, ¿no? Y tú sí. eres la Yo soy la tercera, tercera. Estás media intermedia. sí. Entonces, los recuerdos, pero ¿cómo fueron en esta dinámica de complicaciones de niñez, de adolescencia? ¿Cómo tus padres iban inculcando en ti esos valores, esos principios, esa identidad de los pueblos indígenas? ¿Cómo tú lo miraste así? ¿Cómo tú lo ibas receptando Ujú. en tu vida? Mi familia, Ajá, mi padre especialmente, mi ya, papá, bueno, mi mamá también, pero mi papá era muy, muy estricto. ya, Un hombre muy tradicionalista que ya, nos decía a nosotros, nosotros ajá, tenemos un propósito en la vida. Nosotros no somos cualquier persona, decía ya, qué él. interesante. Entonces, él se refería a que teníamos una identidad Ya, cultural ujú, diferente, hablábamos otro idioma, ujú, eh, éramos de una comunidad que había históricamente tenido algunos procesos culturales importantes. ajá, Entonces, decía así, Maipi kashpapash, kanguna kanata na kunganacho kangichi. O sea, donde quiera que claro, estés, tienes que ser lo ser lo que que eres. eres. ¿Sí? Ajá, Entonces, y también tenía algunas frases que eran interesantes y que después, ujú, en ese momento, capaz no te diste cuenta porque eras adolescente y claro, decías, ¿por qué me está diciendo estas claro, cosas? Yo quiero divertirme, bueno. ujú, Pero él decía, por ejemplo, pactara, ya, ¿no? Pactara chukchuna ajá, hongichima, decía. ya, Cuidado ajá, con estar cobardes, cuidado con tener ajá, miedo, tienen que sí, sí, salir sí, adelante, todo es posible, lo que ya, quería decir él. Entonces, esas enseñanzas que él tenía, a ratos muy estricto y a ratos bastante amoroso, creo que sí nos hizo a mis hermanos, a mí también personalmente, orgullosos de lo que somos. O sea, no teníamos vergüenza, a pesar que vivíamos en la ciudad, estábamos en Quito la mayoría del tiempo. ujú. Teníamos compañeros mestizos, profes, o sea, el mundo Claro, mestizo, ¿no? el ambiente normal y De natural la, de una ajá, diversidad, de una sociedad, exacto, de una ciudad, de ¿no? la ciudad. Creo que eso nos ayudó mucho a enfrentar Ujú, el racismo, la exclusión, ujú, las burlas, claro que sí, todos los prejuicios que hay en la ciudad frente a lo que es el indígena, el indio, el quichua, ahora que ya no el estamos enraizar utilizando la esas identidad. palabras. Entonces, sí, habían momentos difíciles, especialmente cuando eres joven y adolescente, ¿no? Porque ya Claro. estás pensando en el amor, ya estás pensando en los El enamorados, ya corazoncito está. Sí, ya se te empieza a mover, exacto. las hormonas empiezan a dispararse para todo Y lado. entonces, claro, incluso en este tipo
relaciones cuenta mucho que tú eres indígena porque estás en un mundo mestizo. Entonces, los compañeros que a los que les gustabas, de los que se enamoraban de ti, no se atrevían a decirte nada porque los otros compañeros se burlaban porque, claro, tú eras ¿Y a ti india. te gustaba alguien que no era indígena? Sí, me gustaba. Sí, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú estás en ese momento no estás mirando de qué color ni nada, no. Eres una persona pero como cualquier... en el pueblo de Avalos sí hay una tradición media complicada de que no vayas por otros lados que no sean del mismo pueblo, ¿o no? Sí, o sea, antes era más. Inclusive entre pueblos indígenas he escuchado. Sí, ¿no? Sí. Son muy... somos muy territoriales. Sí. Pero a ti el corazoncito de vez en cuando sí se te iba por otro lado. Sí. ¿Y cómo te fue ahí? Cuéntame. O sea, como te digo, con las personas, con los chicos mestizos, en el colegio, que es donde era adolescente, ¿no? Claro, y todos éramos adolescentes los que estábamos en las aulas. Claro, o sea, los chicos sí sentía que se enamoraban, que les gustabas, pero no se atrevían a decirte porque los compañeros se burlaban de ellos. Claro. O sea, habían cosas de que te escribían en los pizarrones, de que te mandaban notitas, cosas así, pero era todo como en privado. Como algo como prohibido. Escondido, para que los otros no digan nada. Bueno, esta parte adolescente es muy importante porque nos va formando, ¿no? Nuestro carácter te va dando identidad. Y luego vas a la universidad. ¿Qué te movió a estudiar en la universidad? Yo tenía un tío que era radialista. ¿Ya? Trabajaba en Radio Católica. ¿Ya? Y daba noticias en quichua. ¿Ya? Y tenía un programa en quichua. Y han de haber sido muy pocos. De los programas. Muy pocos. Creo que de los primeros. Sí. Era primo de mi papá. Ya. Y mi papá todas las mañanas, 5 de la mañana, le escuchaba. Ya. ¿Y él daba noticias? Él daba noticias en quichua. En quichua, ya. Entonces, todas las mañanas le escuchaba, por lo tanto nosotros también le escuchábamos. Claro. Y mi papá decía siempre, bueno, no sé por qué me dijo a mí me gustaría que tú trabajes en esto. Me decía a mí, decía, me gustaría que tú también trabajes en esto. Pero yo solo le escuchaba, no le decía ni sí ni no. Pero esa inquietud me dejó, Te quedó ahí dándote vueltas, ¿no? Pero además, cuando ya estaba saliendo de la universidad, claro, del colegio, me gustaba mucho lo que es las ciencias sociales, especialmente la literatura, escribir, porque ya en el colegio empecé a escribir. Habían los famosos clubes o cosas así, a lo mejor te involucraste en esos. En mi colegio había grupo de teatro, había, fútbol también, todo. Entonces era un colegio muy bueno. Así que ahí ya tenía como esa inquietud también por el teatro, por escribir. Ya escribía poesía en ese tiempo. Claro. Entonces dije en la universidad, ¿qué puedo seguir para aprender a escribir mejor? Ya. Como en ese tiempo no había literatura en las universidades como para estudiar para ser escritor. Entonces dije, lo que más se acerca es comunicación social. Caramba. Porque ahí me enseñan a escribir. Entonces aprendí a escribir noticias ahí. Ya. Por eso entré a la universidad. Comunicación ¿En qué social, universidad estuviste? En la Central. En la universidad. Y muy prestigiosa, en la gloriosa, digo yo. Sí, tengo que reconocerlo. Hay muy buenos amigos comunicadores que se han formado allí y tienen o sea, no es solo un tema práctico, sino todo un tema conceptual, que es el debate, ¿no? Sí. Entonces tienes una muy buena formación, diría yo, en el ámbito. ¿Y cómo te fue en la universidad? ¿Seguías con el tema del racismo y ya bajó un poco el tema? Ya bajó. Sí. Sí, bajó. Sí había gente que así te veía así, como, pero no te decían nada, era como ahora, ¿no? Que sentimos que el racismo siempre estuvo, pero que estuvo solapado. Entonces, un rato que hay un enojo, alguna complicación, sale a flor de piel. Está ya. Ok. Pero me gustó mucho lo que es ¿Recuerdas a tus compañeros de universidad? Sí. No había, en otras universidades no había comunicación social. No, creo que no.
Entonces era como la única facultad de comunicación social en la Universidad Central. Sí. Así que iban de todas las clases sociales a la facultad de comunicación social. Y de todo el país. Habían de la costa, habían de la sierra, incluso de la Amazonía. Habíamos una diversidad. Un buen grupo. Un buen grupo. Entonces éramos grupos, ¿no? Yo me llevaba con un grupo que eran, digamos que los más estudiosos. Ya, carambas. Los más nerds, como se diría. Entonces, y eso es bueno, dime con quién te llevas y te diré quién eres, ¿no? Sí, es bueno. Entonces, sí, con ellos hacía los trabajos, investigábamos, hacíamos que lo que nos gustaba mucho y a mí me gustaba también era, en ese tiempo estaba muy estudiándose lo que es la comunicación popular. Ajá. Entonces íbamos a los barrios a hacer clubes de comunicación, de periodismo, y eso era muy interesante. Y era en una época a lo mejor de mucha reivindicación social también, ¿no? Sí. De nuevos paradigmas sociales. Sí, porque era justo en los 90s, a mediados de los 90s. Ajá. Entonces también estaba con el movimiento indígena. ¿Participaste en las movilizaciones? Desde el 90. Ah, carambas. En el 90 todavía Jovencita. estaba en el colegio. Claro, jovencita. Claro, pero... ¿Pero cómo fuiste a parar ahí? Lo que pasa es que ya hubo levantamiento del 90, entonces nosotros como estudiantes fuimos a hacer un trabajo de entrevistas ahí. A los líderes. A los líderes. Y ya estaban en el ejido. Ahí sin nada que racismo, pues tú tenías de entrada pues directo, claro. ¿no? Oye, que sí, entonces ahí ya fuimos a hacer ese trabajo y yo ya conversé con los dirigentes. ¿Le conociste a Lucho Macas? Con las personas que están ahí, claro, justo por ahí. Claro. Y después, cuando ya salí del colegio, porque estaba en el último año, entré a la universidad y ya me fui a trabajar ahí. O sea, no fui a trabajar, fui de voluntaria. ¿A la CONAI? A la CONAI. Ah, qué interesante. Estuve de voluntaria, creo que como, no sé si medio año, 8 meses más o menos, y ya después me quedé trabajando. ¿Qué tal ahí. esa experiencia? Yo siempre digo que esa experiencia de estar dentro del movimiento indígena, de la CONAI, de las organizaciones, es mi maestría, mi PhD, mi doctorado. Una buena escuela. Porque ese es aprender de la vida, de la diversidad, de las comunidades, no solo del Quichua Otavalo, de donde yo soy, sino de todas, de la Amazonía, de la costa. Conocer el territorio de las comunidades a nivel nacional. Salir de tu es de tu otro espacio, aprendizaje. ¿no? Claro. Inclusive me decía el prefecto, solo por poner una anécdota en un podcast anterior, que él era de Salasaca, bueno, es de Salasaca el prefecto, y decía que creía que todos eran salasacas los indígenas hasta que salió a un ambiente nacional y vio que había en la Amazonía, ¿no? Sí, es un tema súper diferente y cada nacionalidad es una cuestión totalmente diferente a la otra, ¿no? Claro. Hay un cordón umbilical. Entonces, tu escuela fue la CONAI y ¿cómo miraste eso joven, inclusive siguiendo una carrera de comunicación, ese proceso social de los levantamientos? O sea, ¿qué te parecía a ti? A mí me parecía que era era un mecanismo que era necesario. Porque, como sabemos históricamente, los gobiernos no entienden, no conocen, no dialogan con las nacionalidades indígenas, con los pueblos, con las comunidades. Entonces, no conocen tampoco tus necesidades, tus planteamientos políticos, sociales, económicos, de todo ámbito. Y como no les interesaba, sino que era un proyecto nacional de blanqueamiento, de un proyecto nacional único, de una identidad única. Entonces, era necesario que la sociedad nacional se mire, conozca, que se visibilice la existencia de otras culturas dentro del Estado ecuatoriano. Claro, porque antes de los 90 era un movimiento más de lucha de clases y más reivindicativo desde el ámbito campesino, más que identitario y territorial como se plantea desde el 90, ¿no es cierto? Claro. Ese fue un punto de quiebre. Pero
¿Crees que ha cambiado el movimiento indígena su lucha a esa lucha primaria? Muchos dicen esos fueran buenos tiempos, ahora como que no son buenos tiempos. ¿Cómo tú miras tú al haber vivido estos dos elementos? Yo creo que hubieron en estos primeros tiempos, en los Ajá, años, bueno, se empezó el movimiento como a generarse ya como una organización regional y nacional desde los claro. fines de los 70, 80, 90. Ujú. Creo que Y hubieron, consolidan en el 86 con la CONAIE, sí, ¿no es y en el cierto? 90 con Sí, el gran levantamiento levantamiento, del Inti correcto. Raymi. Entonces, creo que en esos momentos la realidad de los pueblos y nacionalidades eran diferentes. Ujú, No sé si tanto, pero sí habían, digamos, puntos de interés que nos conectaban mucho, que era, la tierra, la defensa del territorio, el que idioma, era nuestra el idioma, la ajá, educación bilingüe, ajá, que era, digamos que esos como los puntos más importantes, la autodeterminación. ujú, Entonces, todas las provincias, todos los pueblos, las nacionalidades, ujú, especialmente de la Amazonía, pues, nos unían esos sueños, ¿no? Y creo que fueron muy válidos todos esos levantamientos y todas esas caminatas que se dieron desde las comunidades hacia acá, hacia claro, Quito, para visibilizar, para demandar y para entablar este diálogo que siempre al final se consiguió y mediante el cual todos claro. estos procesos al final en el 2008 tenemos el Estado plurinacional, ¿no? A lo mejor en ese tiempo, no sé si haciendo una comparación, no había todavía la perspectiva de participación política para una perspectiva. Yo creo que eso es un avance, por supuesto que sí, el tener representantes ya elegidos popularmente, pero a lo mejor no era muy conflictivo porque todos aunamos esfuerzos, no importa de qué organización eres o de qué pueblo o nacionalidad eres, había ejes comunes de trabajo en ello. ¿Y eso, crees que se ha perdido eso ahora? Yo creo que las necesidades siguen existiendo, de Ujú, defensa del territorio, de mejorar la educación bilingüe, de tener autodeterminación dentro de nuestros territorios, de tener justicia indígena, ujú, medicina, todo esto. Sin embargo, creo que, históricamente también los gobiernos que han pasado siempre han intentado como, hacer asistencialismo, con cosas, con dádivas, con ujú. regalos y todo eso. Y después, cuando ya estamos dentro de, la participación política con el movimiento pachacútico, con otros Ajá. movimientos que después también aparecieron, ha habido intereses, personales, O de grupo. económicos o de grupo, Ujú, políticos, de ujú, poder. claro. Entonces, eso ha ido como también, digamos que descuartizando, Complicando una diría, lucha que era unida, complicando, ¿no? ajá, una lucha que era, digamos, Unitaria, claro. por demandas Ajá. específicas que sí eran necesidades prioritarias de los pueblos Ujú, indígenas. Ahora, por ejemplo, un interés político de yo ser mm, alcalde, yo ser prefecto, yo claro, claro. ser, vicepresidente, presidente, ya no es, Asambleísta. asambleísta, ya no es como ese interés colectivo. Tal Ujú, vez sí en un determinado momento, pero ya es un interés un poco más, digamos que particular. individual. Eso es lo que se ha visto, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Entonces, Yo creo que hay que ser autocríticos, porque hay ujú, gente que todo lo dice que estamos bien, y creo que los pueblos indígenas somos sociedades también que cometemos errores, ¿no? Y parte de ello, haciendo una autocrítica, porque a veces sí a algunos no les gusta una autocrítica, pero, por ejemplo, aspiramos a la presidencia de la República y creo que está bien y es justo que un indígena pueda llegar allá, pero como tú dices, lleve esos principios, esos valores que a veces por el entorno en el cual nos movemos se ha vuelto bastante complicado. Lo que tú dices, en muchos pueblos indígenas, ya donde hay mayoritariamente indígenas, las autoridades son indígenas y han caído a veces en una práctica similar a a exacto. la que cuestionábamos cuando no estábamos en el poder. Ujú. Entonces, ¿crees que ese es un error y cómo tú mirarías una salida para esto? Porque, bueno, hay tiempo para corregir, hay tiempo para mejorar. Yo creo que mucho se ha olvidado, esto de que nosotros decimos siempre, ¿no? Mandar obedeciendo.
Creo que ¿Mandado? Me parece interesante esta frase. Mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo, sí. Entonces, creo que se ha olvidado que las personas que han llegado al poder, muchas veces han olvidado por quiénes llegaron al poder, ¿no es cierto? Entonces, trabajar por las comunidades, yo creo que de una autoridad indígena, sea alcalde, sea prefecto, sea presidente, vicepresidente o lo que sea, asambleísta, debe ser trabajar por las comunidades porque conocen bien de cerca las necesidades, todas las problemáticas, las realidades que hay, pero eso creo que no ha pasado. Entonces, alguien decía por ahí en una entrevista también, o sea, ¿qué pasa con las autoridades indígenas? Que justamente donde hay más alcaldías, hay más prefecturas, hay más autoridades locales, indígenas, la pobreza, la desnutrición, la falta de educación. Están con indicadores complicados. Están con indicadores muy altos. Sí. Entonces, ¿cuál es el papel que estamos jugando nosotros como autoridades indígenas dentro de nuestros mismos territorios y también a nivel nacional? ¿Por qué no? Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, creo que se ha visto en la asamblea, a veces se dividen, van al tema, ¿no? Entonces, es una realidad. ¿A quién estamos respondiendo? Claro. Esa es la pregunta y esa es la autocrítica que debe haber desde adentro, porque si no vemos eso, es muy difícil. ¿Y qué podemos hacer, mi estimada Diana? ¿Cómo podemos reorientar? Y es bueno dialogarlo. Un programa Sin Filtros, lo mío, trata de sacar esas cosas que a veces no se hablan, porque a veces tú te pones en una posición o en otra y a la final hablas cosas, pero la realidad continúa. Entonces, desde tu reflexión, ¿qué podríamos hacer ante esa complicación? Mira, yo creo que ahora hay muchos profesionales indígenas que pueden muy bien acceder a cualquier puesto. Sin embargo, yo creo que les falta conocimiento sobre los procesos históricos que se han vivido y sobre todo el proyecto político que hemos tenido para llegar hasta aquí. Entonces, creo que hay que volver a ese proyecto político, también actualizarlo, ¿no? Porque las realidades de ahora no son las que teníamos en los años 90 o en los 2000. Correcto. Entonces, y creo que estos jóvenes que pueden ser muy capaces técnicamente, que pueden tener una oratoria, como hemos visto últimamente, muy buena, ¿no es cierto? Pero tienen que tener ese conocimiento de todo el proceso que han vivido nuestros abuelos, que han vivido nuestros padres, que han luchado las comunidades, para que en realidad sí se valore ese espíritu colectivo de las demandas que tenemos y desde cualquier espacio que tú estés en una dirección de un departamento, estés en cualquier espacio, tú puedas hacer algo, tomar, si tienes poder de decisión, tomar esas decisiones para que puedas beneficiar, puedas atender esas necesidades y puedas atacar esos problemas que sabemos que son muchos de nuestras comunidades. Entonces creo que sí falta eso. Y por otro lado, creo que para la participación política, para mí, sí falta que los partidos políticos, incluidos los nuestros, por supuesto, tomen decisiones de candidaturas que sí respondan a liderazgos, no solo de la persona que sabe dar buenos discursos, sino de las personas que están capacitadas y que son personas honestas, que son personas comprometidas, que son personas transparentes, que sí pueden. Y las hay. Y sí hay. Por supuesto. Sí hay. Justamente esos son los que no están mucho en las políticas partidistas, eso es lo malo. Claro. Y he visto ahí un tema de muchos jóvenes, coincido contigo, y en los últimos procesos sociales que se han dado en el Ecuador, ponía inclusive hoy como en las redes sociales, tú eres comunicadora, si quieres enterarte qué pasa, pues miras las redes sociales y ves, decían, no nos dan espacio, tenemos capacidad técnica. Y del otro lado,
En cambio, los líderes que tienen, por supuesto, un mayor trabajo, un mayor trayectoria, podemos decir, en el pueblo, en la organización, dicen ellos no nos representan porque tienen otras ideas diferentes a las nuestras. ¿Cómo mediar? Porque yo creo que el tener, como tú dices, una experiencia, un liderazgo local es fundamental, pero también hoy por hoy debatirte en un mundo tecnológico, de comunicación, la burocracia es todo un conocimiento. Si no, muchos compañeros se han complicado porque creen que es un tema sencillo y fácil y es toda una ciencia la burocracia. Entonces, ¿cómo hacer para este encuentro entre líderes que tienen podemos decir, el reconocimiento, la trayectoria en la comunidad, con los jóvenes que yo veo que ya hay muchos muy bien formados, inclusive con PhD, muy jóvenes, pero que dicen, no me dan espacio, yo quiero ayudar, pero no me dan espacio? ¿Cómo hacer dar una recomendación o algo, una solución para este elemento? Que tú lo Sí, puntualizas muy bien. yo creo que hay dentro de las organizaciones también como pequeñas, digamos que argollas. No, y está bien, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, que cuando tú quieres entrar a algún Espacio. espacio o quieres aportar de alguna Ya. manera, sienten un recelo, sienten que vas a quitar un espacio, sienten que vas a robar algo, que entonces ¿Has sentido eso alguna hay vez? esa, sí. ¿Ok? Está Entonces bien. hay eh, ese rechazo, ¿Y ¿sí? crees que se han generado ciertos cacicazgos? Alguien me decía en una Yo creo entrevista que anterior, sí, hay cacicazgos donde no quieren aflojar por temas distintos de interés, pero claro, el liderazgo es un poder, ¿no? claro. Entonces, Ajá, creo yo que eso no debe haber. ajá, ya, Si estamos entre ajá. nosotros, ¿no? O sea, o por lo menos darle una oportunidad a esa persona Ujú, para que demuestre que, o sea, que sí quiere colaborar, que sí quiere aportar. claro, Y si no es así, pues claro, ahí sí ya puedes decir, claro. no, muchas Pero gracias, también los hasta jóvenes hagan aquí. la conscripción, como Y decimos, por ¿no es otro cierto? lado, Claro. claro, está la contraparte de los jóvenes que tampoco quieren saber nada de los mayores. O ya quieren ir de O presidente que sin ya de o la sea, organización, no ¿no? hacen su camino, sino Claro. que ya de la universidad quieren ser ya presidentes. Ya se Entonces, sienten que los únicos que exacto, conocen. tiene Ok. que haber un proceso. Yo creo que tiene que haber un proceso y tiene que haber un aprendizaje sobre todo, porque eso nos permite valorar, porque si vamos de aquí saltamos de allá y ha pasado, Ujú, sabemos que ha pasado mucho, no se valora ese camino y no se mira toda esa colectividad o ese tejido que uno tiene ujú, que tener para acceder a cierto espacio. Entonces, creo que es de los 2 lados, ¿no? O sea, ese intercambio claro. generacional debe ser responsabilidad Ujú. tanto de los jóvenes como de las personas mayores. Sí, creo que hay que motivar por ahí. Ujú. Pero bueno, vamos a salir de este término medio espinoso, pero creo que hay que tratarlo. No importa si tú eres activo organizacionalmente, no lo eres, pero creo que contribuimos y espero que nadie se enoje porque, porque hablamos con claridad. Todos tenemos Sí, derecho y así es. de opinar. Pero sobre todo, más allá de opinar, también de colaborar. O sea, no hemos sido destructivos, pero sí hay que partir de un reconocimiento de la realidad nuestra. Ahora, ¿cómo te vas involucrando? Bueno, estudias comunicación social y luego cómo te vas involucrando en algo que todo el mundo te va a reconocer apenas anunciemos que tú vas a estar aquí, Yana. El tema bueno, ahora y es redes sociales, nos dice que tienes que ser influencer, pero antes el top era estar en los canales de televisión y tú rompes, creo que ese paradigma, porque no había, bueno, en televisiones a lo mejor soñábamos con estar en alguna cuestión local, pero la televisión nacional, ¿cómo llegaste ahí? Paradójicamente, llegué desde Guayaquil. Ah, sí. Qué interesante. ¿Ya? Sí. ¿Quién te invitó? ¿Cómo pasó eso? Que te digo, nuevamente, nadie lo reconocerá ahí, o algunos se han olvidado, pero tú rompiste un paradigma a nivel nacional en medios nacionales en televisión. Sí, yo nunca lo pensé, ¿Ya? realmente. Me gustaba mucho el video, sí, todo eso. Mm, Pero, una vez me llamó, Virgilio Hernández, tú le claro, conoces, sí, sí, sí. ¿cierto? Todos le conocen. Sí. Un amigo de los movimientos sociales, Sociales, sí. había conocido al director de RTS en Guayaquil, Ajá. ¿o no?
se habían encontrado y el director de RTS le había preguntado que si conocía a alguien porque él estaba pensando hacer un programa en quichua en su canal porque él era el director, Carlos Muñoz. Entonces Virgilio le dice, yo conozco una chica que estudia comunicación social. Entonces le dio mi contacto y me llamó. Entonces me llamó desde Guayaquil, me dijo, hola, yo soy Carlos Muñoz, el director de RTS, y quería ver si te interesa. Queremos hacer un programa en televisión, en quichua. Y tú eres hablante de quichua, le dije sí. Me dice, entonces, si es que te interesa, puedes venir a una reunión en Guayaquil, te mando el pasaje y ven para reunirnos. Entonces yo no pensé nada, me fui. ¿Ah, sí? Pero te sentías bien, o sea, sí. Estar en televisión era como ser un influencer, ¿no? No tenía esa, voy a estar en televisión, no, pero dije, me parece interesante, ¿no? Entonces fui y me recibió en su oficina y me dijo, hola, ¿cómo estás? Sí, me han dado tu contacto y me dijo, quiero hacer un casting. Para ver si es que pegas o no pegas, ¿ya? O no es. Entonces le dije, bueno, sí, está bien. Yo estoy en comunicación, sé hablar quichua, y sí me interesa. Y bueno, muy, muy chévere el señor, muy ¿Antes habías muy tenido ya alguna experiencia en radio, o a lo mejor en la CONAIE? O en radio sí, hicimos prácticas en la universidad. Claro. En televisión también, porque como estudiaba televisión, era mi especialidad, pero nunca había estado en un estudio de televisión frente a 3 cámaras. Entonces me dijo, bueno, entonces anda el día lunes para que vayas al canal en Quito y ahí te hagan el casting. Entonces llegué al canal, me hicieron el casting, dijeron sí, ya. Ella es. O sea, me quedé. y desde ahí ya me quedé. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Ese también fue un aprendizaje que para mí fue también algo muy importante en mi carrera profesional, porque aprendí a desenvolverme en un medio donde nunca antes había estado una mujer indígena, una mujer quichua, y además hablar en quichua delante de las cámaras y también dignificar tu identidad cultural, dignificar tu idioma en un medio en donde habían camarógrafos, la mayoría hombres, directores de cámara, todo un producción. Equipo, o sea, era producción nacional. Claro, entonces sí. Claro. Además era un canal de Guayaquil, entonces eso casi no es casi incomprensible. Y qué raro, ¿no? Que alguien de Guayaquil se interese en este tema. No un canal de aquí de Quito haya dicho, hagamos este programa porque hay que, entre comillas, como decían, incluir, ¿no? Aunque sea no es que tenías derecho, ¿no? Pero qué entonces, y ese programa se dio antes de que se diera en la ley de comunicación que todos los canales debían tener un. Claro. Entonces, sí era algo de avanzada, pionero, digamos. ¿no? De avanzada, pionero, correcto. Y después, claro, entonces necesitábamos hacer un equipo, y entonces pues, yo le contacté a Enrique Conejo, que también la debes conocer, que estuvo en el canal mucho tiempo también, y después estuvo también en Ecuador TV. Entonces con él hicimos equipo. El dúo dinámico. Y eso fue una experiencia muy chévere porque sí, las comunidades nos reconocían. Íbamos. No, yo decía, ¿cuándo le conoceré a Yana? Mira qué privilegio tengo. Sí. Ajá, entonces, por ejemplo, las comunidades nos tenían mucha confianza, íbamos a hacer las entrevistas y nos decían, ustedes, sí. Y me acuerdo que una anécdota bien chévere que fue en el levantamiento, no sé si del 94, que estaban igual las carreteras cerradas y todo, ya estábamos nosotros en el canal. Bueno, no, debe haber sido más después. Pero íbamos a hacer unas entrevistas y no dejaban pasar a nadie, ningún canal. Solo nos dejaron pasar a nosotros. Qué interesante. Mira, las cosas positivas. Claro, ¿no? entonces era como, qué chévere que la gente nos mire diferentes. Pero no te decían prensa corrupta porque, bueno, al menos el movimiento indígena siempre decía, y además es verdad.
O sea, tú sabes, hay líneas editoriales y qué bueno que te hayan mandado a esas entrevistas, porque muchos canales no manipulan cierta información porque tienen líneas editoriales, ¿no? Que responden a ciertos lineamientos. Exacto. ¿Eso no pasó contigo? No, Interesante. justamente reconocían al canal porque nosotros estábamos haciendo ese programa y Claro. se sentían como también que su imagen podía salir a través de Ya. nosotros, porque Ajá. Una hacíamos ventaja. algunas entrevistas, algunos reportajes, íbamos a la comunidad, entonces ellos se reflejaban también. Ya, Y eso era importante porque éramos entre nosotros claro. mismos. Qué Sí. interesante. Una ventaja. ¿Qué tiempo estuviste en RTS? 7 años, 7 años de tu vida. Es bastante bastante tiempo. tiempo. Pero luego continúas con el programa en otro Sí, espacio, ¿no? Ya en televisión, Ecuador TV, que ya fue una televisión pública. televisión ¿Y pública. ahí cuántos años tuviste? 3. ¿Qué tal esos 10 años? Y la verdad no había hecho cuenta, pero sí era bastante. Claro, son 10 años, Claro, ¿no? sí. 10 años, una buena parte de tu vida. A mí me gusta. O ¿Sí? sea, eso a mí me divierte. ¿Volverías? Sí volvería. Justo estábamos hablando con Bueno, vamos a ver si en Sin Filtros generamos un programa. Muy bien. sí, Sí, justo sí, sí. hablábamos la semana anterior ¿Ya? con Enrique Conejo. Decíamos, hagamos Ya. algo. Sí, hagamos algo. Vamos a ver qué Ok. hacemos. Sí, está bien. Sí, ajá. Esa es una fase tuya muy interesante y pionera, diría yo, muy reconocido. Otros pueden decir otra cosa, es la Sí, pluralidad, pero yo creo que ustedes en cada una de las líneas en educación, en economía, en cuestiones políticas, en cuestiones comunicacionales, hay que ir resaltando este tipo de logros y avances. Hoy ya no es complicado ver a una persona en medios masivos, pero antes era un logro tremendo, así como era tener un primer alcalde indígena o tener esto, ajá, creo que sí. tenerte a ti fue algo muy relevante y vale destacarlo. Pero no solamente eso, tú te dedicas también a distintas otras actividades como gestora cultural, como también escritora. Cuéntanos de esa parte. Bueno, la escritura siempre estuvo conmigo. Ajá. Bueno, no la escritura, diría ahora pensándolo bien, la memoria oral, ¿Ya? porque mi papá contaba historias ¿Ya? de tradición oral. Ajá. A pesar de estar en Quito, nos despertábamos y empezaba a Ajá. contar las historias. Y en Otavalo era más todavía, ahí en nuestra Claro. casa. Uy, Nos despertábamos, claro. todos nos sentábamos en círculo, ahí sí teníamos la tulpa. Claro. En mi Entonces, tierra le decimos el ah, jogón le decimos ahí, ya, ¿no? no, Hora de las comidas, pues es sentarte y ahí a ahí contaba conversar. todas las historias del Claro, Imbabura, del río, claro, del árbol, las leyendas. las Sí, leyendas. sí, sí. Y mi mamá sabía interpretar sueños. Ya, qué interesante. Entonces, me acuerdo que habían en ese tiempo empleadas domésticas de Ajá, Cayambe que ya, trabajaban en Quito, ajá, algunas cerca de donde nosotros vivíamos, ujú, entonces venían a contarle los sueños a mi mamá y a ya. que les interprete los sueños. Y tú ponías oreja. Y yo escuchaba, y era de los Claro. enamorados. Entonces, esa memoria oral, Mm, ese escuchar esas historias, ya, a mí me llevó la inquietud de cómo yo puedo, bueno, yo no tenía esa habilidad que mi papá tenía para contar esas historias claro. oralmente y la Ujú, memoria tampoco ya no era la misma. claro. Entonces yo pensé en escribir eso. Entonces Ya, desde ahí me nació el interés por la escritura. Y cuando estaba en el colegio ya empecé a escribir poesía claro. especialmente y después ya me quedé con eso. Y ganas premios. Sí, Por escribí. ejemplo, el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Anrad en el 2021. Tienes algunos premios, también en Guatemala. Oye, tienes una trayectoria muy interesante. Sí, entonces, creo que esa oralidad me llevó a escribir y me llevó a escribir más poesía porque me gusta mucho la poesía, crear, hacer imágenes con las palabras, ¿Ya? contar historias con la palabra escrita, también pensar en las onomatopeyas, en las metáforas, en darle esos giros al lenguaje para que se vea bonito, para que se tenga diferentes Ujú, significados y, sobre todo,
honrar la palabra de los antiguos, de los abuelos, de las abuelas, que tienen toda esa sabiduría oral, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves ahora? Bueno, ya una persona que con una muy grande trayectoria en el ámbito cultural, en la gestión cultural, en las letras, en un ámbito interesante de la comunicación. ¿Hacia dónde te proyectas? Ahora, como te dije, estoy de gestora cultural. Ajá, Tengo un proyecto que se llama Biblioraloteca Muyo, en ya, Otavalo, en Peguche. Y esa es uno de los sueños que tuve desde hace mucho tiempo, que estuve haciendo gestión cultural desde el año 2012 ya, hasta acá. ujú, Con grupos culturales, con actividades de promoción de las literaturas en lenguas indígenas, ya, promocionando, haciendo antologías de ajá, poesía de lenguas indígenas, con compañeras Schwartz, sáchilas, quichuas, promoviendo, ¿no? Haciendo recitales para que la gente conozca ajá, que hay escritores indígenas, que se puede con nuestras lenguas de los pueblos y nacionalidades también hacer literatura, porque hasta eso nos había sido mm, negado, claro, que podemos estar tanto leyendo, contando historias en la comunidad, pero también podemos estar en los grandes teatros o en las grandes por casas de las supuesto. culturas, en los grandes escenarios, que se escuche nuestra lengua, que Ujú, se sepa que el quichua, nuestra lengua, mi ujú, lengua, es una de las lenguas más dulces del mundo, y que ha sido reconocida a nivel internacional, el quichua quechua. Entonces, creo que mi futuro va, la escritura, algo que quiero que esté siempre conmigo, que va a estar siempre conmigo, porque es una necesidad ujú, personal, íntima, y también una necesidad social, porque claro. somos parte de un pueblo y estamos en resistencia. Entonces, creo que este proyecto conjuga todos estos sueños que yo tuve, el poder trabajar con la comunidad en círculos de lectura, en talleres de escritura Ya, creativa, para que nos sentamos todos, todas capaces de crear estos objetos que son ujú, los libros, que seamos capaces de leer en nuestro propio idioma, que ujú, seamos capaces de em, ir creando arte que nos permita decir quiénes somos, que nos ujú, permita entre nosotros socializar, apoyarnos, ujú. pero también que diga afuera, que diga al mundo que existen estos pueblos, que existen estas culturas, que existen estos ¿Y cómo territorios. te ha ido en ese trabajo? Sobre todo de dar a conocer, de posicionar, diría yo, porque no se trata algo de menor o mayor valor, sino de que una expresión cultural allí que tiene derecho como cualquiera. ¿Cómo te ha ido en ese Yo creo proceso? que en esta primera instancia, con escritoras, escritores que son de mi Ujú. generación, hemos trabajado más colectivamente. Ya, qué Hemos hecho interesante. nuestros recitales más Ah, colectivos, nuestras antologías colectivas, hemos hecho talleres ujú, colectivos. Siento que estas nuevas generaciones prefieren hacer su camino, mm, prefieren hacer su camino, no sé si un poco más individual, ya, eh o unirse a otros colectivos que no necesariamente son de pueblos y nacionalidades, o sea, ajá, entre indígenas, sino también con gente mestiza, o digamos, no de otros indígena, claro, colectivos o no indígena. Y claro. está bien, pero siento que ese es como la perspectiva ahora. Mm, Pero el trabajo mío, el proyecto mío, que es de la biblioteca, está pensado para hacer trabajo con las interno, comunidades interno, internas. ya, Generar en los niños, generar en los jóvenes y en las familias como ese interés por el libro, por la poesía, por la lectura. correcto. Y Y es fácil porque dice que somos una cultura oral, entonces la lectura no es nuestro fuerte, se dice en el tema. no es fácil. Creo Ya, que siempre cuando son proyectos con pueblos indígenas, con pueblos y nacionalidades, ajá, el camino es más culebrero, como se dice. ya, El camino es sí, diferente, sí, el sí, sí. proceso debe ser Ajá, diferente, porque si tú haces un curso de poesía en una escuela hispana, claro, vas y haces y ya lees en está. español y Mm, todo, y escribes y todo, pero cuando vas a una mm, escuela, bilingüe o vas a ajá, una comunidad quichua hablante, ya, tienes que empezar desde cero porque
no estamos acostumbrados a leer en quichua, Sí, a escribir sí, en quichua, porque no nos enseñaron, sí, aprendimos oralmente a hablarlo muy bien, sí. pero no tenemos, ni en la educación bilingüe todavía tiene esa capacidad Sí, no, de no, hacer. estuvo aquí alguien que decía Ujú. que educación bilingüe dan las clases en español y bueno, los libros de algún material son en quichua, entonces la manera como se genera la educación es desde ellos, sí es una autocrítica muy interesante, pero Entonces, supongo perdón, que, solo una cosa. claro, Y estos talleres hay que empezar escribiendo, leyendo despacio, en voz ya, alta, o sea, es otra claro, metodología, ok, pero se puede trabajar. Entonces, ese es como una de las cosas que voy a hacer. perfecto. Pero me parece que también vamos a regresar a la Esa es comunicación. esa es tu contribución que Ajá, quieres dejar, sí. la Ujú. comunicación. Y a lo mejor el tema indígena, los liderazgos indígenas, ¿cómo no tienes una perspectiva ahí? Puede ser. Mm, me gustaría, sobre todo, yo tengo muchos proyectos en mente, Por supuesto. que son proyectos artísticos, Ujú. culturales, que siento que si tú tienes un poder de decisión dentro de una institución, los puedes hacer Claro. realidad. Porque para Inclusive eso dentro de la necesitas, organización. exacto, inclusive dentro de la Claro. organización, porque para eso eh, necesitas recursos Ajá. económicos, necesitas equipo, O al menos que te necesitas, pongan en prioridad. ¿Crees que está dentro exa- de las organizaciones indígenas el tema de la cultura, de la... lamentablemente creo que no, Ya. Entonces creo que se necesita creo que también se tener un necesita. espacio. Sí, creo que hemos ido bastante a lo político, Ajá. mucho a lo Solo a político captar después. partidista, Sí, sí. perdón. Ya. Lo Eh, político no es malo. Lo que tú haces no, en cultura es político. exacto, todo es Sí. político. Ajá. Lo que yo hago, poesía es política, Correcto. el arte es Tiene político. una perspectiva. Entonces, digo, necesitamos fortalecer la parte Ujú, ritual, espiritual, ujú, de cosmovisión, la ujú, parte artística ujú, y la parte literaria, que es lo que a mí me interesa que yo trabajo. ujú. Entonces, creo que eso nos va a fortalecer mucho como pueblos, como Ajá. nacionalidades, y creo que justo eso es lo que hemos olvidado, o lo que también las dirigencias han olvidado. Ajá. Qué interesante diálogo, mi estimada Yana, y del privilegio de poderte Muchas tener gracias. aquí en Sin Filtros con Marco. Y ahora cerrando esta perspectiva, este diálogo interesante, creo que nos falta tiempo, pero lastimosa. Bueno, esto no es como televisión, en redes tienes un Sí. poquito más de tiempo, pero de todo tu caminar, de toda tu experiencia, ¿qué nos podrías recomendar a todos, a los jóvenes, a las organizaciones? Y a veces es bueno escuchar estos elementos porque todo el mundo tenemos una trayectoria de vida, a veces buena, a veces media complicada, pero a la final una experiencia acumulada. Tú pionera en un ámbito, en algunos ámbitos diría, en el ámbito de las letras como mujer, porque eso tampoco es fácil, o sea, romper estos paradigmas de ser mujer indígena también es complicado, de haber incursionado en medios masivos, de estar pendiente de una lucha indígena, de ser autocrítica. ¿Qué nos recomendarías al movimiento indígena hacia futuro? ¿Cuál sería tu mensaje para poder seguir caminando, corrigiendo errores, pero sin perder la esperanza? Mm. Yo creo que una de las cosas es trabajar mucho, mirarnos hacia adentro. Ajá, Creo que debe haber en este espacio-tiempo en el que vemos que han salido a flote divisiones, peleas, enfrentamientos. Creo que necesitamos mirarnos hacia adentro, recordar cuáles eran nuestros principios, cuáles deben ser nuestro camino que nos dejaron ancestralmente con las luchas que tuvieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y creo que tenemos una cosmovisión, un pensamiento, una filosofía que sí nos permite salir adelante, porque estamos pensando en que la naturaleza, la madre ajá. tierra, es nuestra madre, tenemos esa visión, esa perspectiva, esa filosofía, también de lo común, de la De lo comunidad. comunitario. A pesar de que en ciertos momentos lo hemos olvidado y estamos Ujú, viviendo momentos críticos, no solo en la sociedad nacional, sino también dentro de las organizaciones indígenas, las claro. comunidades,
creo que mirarnos hacia adentro, recordar estos principios por los que nosotros nos organizamos y que buscamos una mejor vida, pero para todos, no solo para uno, para dos o para grupos, sino para todos, creo que nos va a permitir el volver a pensarnos y en volver a fortalecer esa identidad cultural que tenemos, ¿no? Cerrando, ¿crees que es válido esta polarización que se ha dado, no solo en el Ecuador, sino mundial, de izquierda a derecha? ¿Crees que los pueblos indígenas somos de izquierda, de derecha? O como tú dices, tenemos nuestra propia filosofía. Y sabes que yo siempre tuve esta contradicción porque siempre se decía históricamente que la derecha es statu quo, y la izquierda es los pelucones. Es de avanzada, pero siempre decía Ali Maki, Yuki Maki. Entonces decía que raro, porque la derecha para nosotros es Ali Maki. Claro. Entonces siempre tuve como eso. Cuidado con los Yuki Maki, ¿no? También son importantes, claro, son importantes. Entonces, yo creo que ni la derecha, lamentablemente, debo decir, ni la izquierda en este país han podido respetar todo lo que el movimiento indígena, las comunidades han querido, la lucha que hemos tenido nosotros como indígenas. Bueno, no como indígenas, ahora como pueblos y nacionalidades. ¿Sí? Entonces siempre han querido decir que somos obreros, campesinos, nomás como tú decías, lucha de clases, lucha de clase, pero lo nuestro va más allá. Entonces creo que una de las cosas importantes es que estemos, que nos reconozcamos en eso, que nuestra lucha va mucho más allá de derechas y de izquierdas, pero que sin embargo de eso podemos hacer alianzas con la izquierda, ¿sí? Que no sea, que sea una izquierda de verdad. Eso también ya está en entredicho, ¿no? Sí. Para poder llevar adelante nuestros procesos de lucha, como ha sido históricamente. Siempre no hemos estado solos en la lucha, hemos hecho alianzas, hemos estado con las luchas de las mujeres, con las luchas LGBTI, con las luchas de los derechos de los niños, con los ambientalistas. Entonces, creo que solos no podemos construir un Estado plurinacional. E intercultural, ¿no? Yo creo que es muy bueno. Muchas gracias, mi estimada Yana. Ha sido un placer primero tenerte en mi programa y los aprendizajes que tú nos dejas. Y es cierto, a veces priorizamos solo un tema político partidista o solamente una coyuntural de captar un espacio de poder, y estos otros elementos se olvidan, como va como unas raíces teniendo distintos espacios de reivindicación. Quiero agradecerte y desearte suerte y éxitos, y si regresas al tema, como dices, y yo estoy seguro que lo vas a hacer a la pantalla grande o a los medios de ahora ya digitales, pues te deseamos mucho éxito, y si podemos colaborar ahí también a las órdenes. Muchas gracias, Yana, por estar en mi programa. Pachani, muchas gracias por la invitación. Así es que no se olviden nuevamente de sintonizarnos de lunes a lunes y también suscribirse a @sinfiltros con Marco por YouTube y en todos los canales de las redes sociales. Muchas gracias. Una buena noche. Sin filtros con Marco, el podcast.